Vamos a, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, mis amados hermanos, vamos a continuar este estudio que lleva por título Enseñando como Jesús. Era un apasionado trabajador. Hay muchos que de pronto piensan que Jesucristo nunca trabajaba, ¿no? Porque así tienen a veces la mentalidad mucho de decir, oye, ser pastor es chévere, te rascas la barriga, la gente viene, tú predicas y ya está, te llenaste y te hiciste millonario. Bueno, veamos el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Y hay muchos que de pronto no conocen cuán duro trabajó mi maestro, hermano. Hay muchos que de pronto no conocen cuán duro mi Señor Jesucristo trabajó. Hay muchos que de pronto piensan, por las películas que han visto, que Jesucristo era un gurú. Gurús son aquellos de la India que están sentados en los árboles, meditando todo el día, cruzadas las piernas. Ese no era Jesucristo, hermano. No confundan, hermanos queridos, la basura de este mundo con mi Señor y mi Salvador. Ni lo quieren meter como que Jesucristo nunca trabajaba, Él solamente andaba meditando en las montañas. No, hijitos de mi corazón. Y por eso quiero empezar para que usted vea cuán duro era el trabajo de mi maestro. Empecemos ahí mismo, en el libro de Mateo. Hermanos queridos, vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando. Y quiero que por favor usted lea en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Y quítate esa idea errónea de que Jesucristo era un vago, que Jesucristo solamente andaba paseando. No es eso, hermano, y usted va a darse cuenta ahora, en este pequeño versículo, cuánto trabajaba mi maestro. Mateo 9, 35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, que estaremos estudiando más adelante, que mi Señor, escúcheme, a veces no tenía tiempo ni para comer. Usted tiene que entender que cuando mi Señor Jesucristo comenzó ya su ministerio, hermanos, multitudes le seguían. Y tanto era así que ni siquiera tenía tiempo para comer. Y Él mismo le decía a los apóstoles, ve, apártense un ratito, coman acá mientras yo sigo atendiendo a la gente. Los que trabajamos con personas, sabemos que a veces las personas no son fáciles de trabajar. Hay personas, hermanos queridos, que tienen una actitud terrible. De pronto personas que han trabajado de meseros, personas que han trabajado de cajeros, o personas que tienen que atender a las personas. Hay personas, hermanos queridos, a pesar de que se les sirve, a pesar de que se les ofrece un servicio gratuito, vienen hechos los bravos y hechos los déspotas, hermanos queridos. Pero dése cuenta este versículo. Mi Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Pongamos esa partecita, el principio de este versículo en el contexto ecuatoriano. Diría así: mi Señor Jesucristo recorría ciudades, cantones, parroquias y recintos. Y no era un político, hermanos queridos, que muchos en la parte de la política, ahí sí comienzan a recorrerlo todo. Pasado las campañas políticas, no los vuelves a ver más. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, no tenía carro. En aquel tiempo no habían carros. Habían solo las carrozas y tenían las carretas atrás, pero eso era para los adinerados. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, se fajaba a pie. A pie. Y hermanos queridos, si Dios alguna vez les da la oportunidad a ustedes de conocer Israel, hermanos míos, eso es desierto. Y usted tiene la idea, puede imaginarse lo que es caminar, largas caminatas, porque de noche no podían caminar porque lo robaban. La gente se movilizaba de día. Y a veces uno tiene que movilizarse, hermanos queridos, con un sol que te parte el cerebro. Y a veces las tormentas de arena que había en el desierto. Y mi Señor Jesucristo caminaba, y caminaba muchísimo. Y cuando llegaba al lugar, hacía dos cosas. Si se da cuenta bien ese versículo 35. Mi Señor enseñaba en las sinagogas, predicaba a las multitudes y sanaba a todas las personas. Hermanos, de pronto los sugieres o los diáconos de Betania
pueden entender esto. Cuando uno saluda, solamente saluda a toda la multitud que viene, de saludar de uno en uno, de abrazarlos con todo el amor, uno termina tan cansado. Ahora imagínense abrazar a toda esa multitud. Si usted entiende la parábola, más bien no la parábola, sino el hecho histórico de mi maestro, de alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Usted se imagina lo que 12 apóstoles es servir aproximadamente, si son 5,000 hombres, y cada hombre, imagínense que sea casado, ahí nomás se duplica 10,000. Y como eran judíos, la práctica judía era de tener como turros 5 o 6 hijos. Es decir, a pesar de que se dice que solamente habían 5,000 hombres, con la mujer y los hijos, esas personas pueden haber sido 15,000 o 20,000 personas. Imagínate atender a 20,000 personas todos los días. Esto no es que fue un hecho esporádico y por ahí ya no se volvió a ver. Hermanos, cuando mi Señor caminaba, multitudes estaba ahí. Y mi Señor sanaba, escúcheme, el significado de sanar es que Él mismo tomaba las dolencias del cuerpo de la gente sobre su propio cuerpo. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, se sacaba el aire y lo hacía por amor a las multitudes, para enseñarnos a nosotros los cristianos. Escúcheme, no es solo para los pastores, a que tenemos que trabajar todos los días incansablemente, sino para enseñarle a la multitud que si nos llamamos seguidores de Jesucristo, tenemos que aprender a ser como nuestros maestros y hermanos queridos, a trabajar con ganas para Él. No vagos, no flojos, no pensar que ser cristiano es venir un domingo, sentarme en una silla, escuchar el mensaje, sino hacer como hacía mi Señor Jesucristo, hermanos, tener pasión por la gente. Y algo más, escuchen, mi Señor enseñaba, predicaba y sanaba a todos. Enseñar significa contestar las preguntas de las personas, eso es enseñar. Cuando se sentaba con los eruditos y los eruditos de pronto tenían preguntas y mi maestro se sentaba a conversar con ellos y también a impartirles una enseñanza. Predicar es ante multitudes, hermanos queridos, y predicar. Y acuérdense que en el tiempo de Jesús no habían estos aparatitos. En el tiempo de Jesús, hermanos, los predicadores tenían que tener una caja torácica y tremenda garganta. Imagínense para predicar. Por eso es que a veces mi Señor cuando predicaba utilizaba las montañas, el sermón del monte o en la playa. El sermón del monte, hermanos, porque desde arriba la voz bajaba y la gente lo podía escuchar. Mientras más alto estaba el orador o el predicador, la gente acá abajo lo podía escuchar. O en el mar, teniendo el mar atrás, el viento del mar llevaba las palabras para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Y hermanos, los que predicamos sabemos qué duro que es predicar. Y mi maestro no predicaba solo los domingos, mi maestro predicaba todos los días. Todos los días. Y no una horita o media horita. Todos los días, todo el día. ¿Estás viendo ahora sí la manera en que Jesús trabajaba, hermano? Tenía que recorrer todo Israel. Tenía que andar de ciudad en ciudad. Aquí hacía, sanaba, hablaba, predicaba, enseñaba. Vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente. Hermano, Jesucristo se sacaba el aire trabajando. Y por eso recorría todo Israel para dar el mensaje de la salvación. Y ahora escucha. Es decir, con mi maestro no había privilegiados, sino que todos tienen acceso de llegar y ser atendidos por Él. Algo que también tenemos que entender aquí con mi maestro Jesucristo, hermanos, mi Señor y mi Salvador, Dios mismo encarnado, es que Jesucristo no le daba citas a las personas. A ver, hermanos, venga de aquí a 3 meses, como hay algunos pastores, que para poder hablar con ellos, hermanos queridos, como dicen algunos de los miembros mismos, más fácil es hablar con el presidente que con el pastor, porque es tan ocupado, es tan endiosado, que él te puede dar una cita para 3, 4 o 6 meses después. Sin embargo, tú tienes una necesidad ahora. Algo que me enseña mi maestro, hermanos, es que él estaba a la disposición, disponible y asequible. O sea, usted podía ir con él en cualquier momento. Y esa es la actitud de mi maestro, hermano. Imagínense tener 20,000 personas siguiéndote y tú estar disponible para atender a 20,000 personas
todos los días, sin descanso. Era terrible, hermano. Era cansadísimo. Y mi maestro nos enseña que todo aquel que necesita de Jesús no necesita intermediarios. No necesita que alguien le pueda decir, oye, hazme hablar con Jesús. Ahí está el maestro, acércate y habla con él. Qué bello que es eso, hermano. Y mi Señor Jesucristo no tenía privilegiados o engreídos como algunos, asimismo, líderes religiosos tienen. Que solamente este es mi grupito porque son los que más plata dan, o solamente este es mi grupito porque son los de élite o de sociedad, o tienen los apellidos de renombre. Mi Señor Jesucristo, hermanos, a todos trataba por igual. Y escucha algo más, amados míos. Nótese, ponga atención a esto. Jesús enseñaba en sinagogas y predicaba y sanaba públicamente. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar en una sinagoga y predicar y sanar públicamente? Ahorita lo va a aprender usted, hermanos queridos. ¿Quiénes iban a la sinagoga? Y esto es para que usted se nutra y estudie también y conozca. Escuche, hermano. El decir que Jesucristo enseñaba en las sinagogas y predicaba al pueblo sanándolos, implica esto, hermanos míos. Es decir, explicaba ante las congregaciones solemnes en el templo. Explicaba ante las congregaciones solemnes en el templo. En el tiempo de Jesucristo, acuérdese la palabra sinagoga, ¿ok? Vale la pena recordar lo que ya hemos aprendido. Los judíos, la casa de oración de los judíos se llama sinagoga. La casa de oración de los musulmanes se llama mezquita. Y la casa de oración de nosotros los cristianos se llama templo. No confunda el templo con la iglesia. La iglesia somos las personas. El edificio de cemento, de caña, de como sea, el lugar de oración, este lugar se llama templo. Nosotros las personas somos la iglesia del Señor. ¿Ok? Mi Señor Jesucristo entonces en la sinagoga de los judíos enseñaba. ¿Qué significa eso? Amados, en el tiempo de Jesús, la plebe, los chiros, no entraban a la sinagoga. En la sinagoga estaban los privilegiados, fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los que copiaban la Biblia de un libro a otro libro, de un manuscrito a otro manuscrito. Eran los poderosos, los ricos. Iban a las sinagogas. El pueblo estaba por las calles allá afuera, nomás no podían entrar porque este lugar era justamente para las personas. Y mi Señor Jesucristo iba a los intelectuales, a los ricos, y les compartía estas enseñanzas en el templo. Es decir, mi maestro sabía cómo dirigirse a personas inteligentes, a personas con una manera de hablar muy altruista, de una manera muy sofisticada. Mi maestro podía hablar con ellos al mismo nivel de ellos. Pero, salido de ese lugar, ahora iba al pueblo. Y escucha, y daba el mensaje de Dios al pueblo reunido con la intención de que aprendan para su provecho el mensaje de Dios. En otras palabras, cuando había un auditorio donde la gente era preparada, era instruida, era educada, mi Señor utilizaba una manera de dirigirse a ellos. Pero salidos por las puertas, mi Señor podía dirigirse al pueblo de una manera que el pueblo también pudiera entender. Hermanos, el Sermón del Monte, eso fue para los discípulos y para todo el pueblo que estaba ahí reunido. Y les enseñaba el mensaje de Dios para provecho. Ahí están tremendas enseñanzas. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Léalos. Les enseña, hermanos queridos, a nosotros los hombres a no mirar morbosamente a una mujer. Porque el que mira a una mujer con deseo, el Señor enseña que ella adulteró con ella en su corazón y ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Y la enseñanza para aquellos hombres era ¡wow! Nunca habíamos escuchado cosas así. Que yo no puedo mirar a una mujer, creación de Dios, con el deseo de tomarla. Eso ya el Señor dice, es adulterio, no lo puedes hacer. Les enseña que no hay divorcio. Entonces el Señor comenzaba a hablar de una manera que todo el mundo entendía. Amados queridos, el mensaje de Dios para el provecho del pueblo. Es lo que pasa ahora aquí en Betania.
Antes de pronto la gente iba a la iglesia y no entendía el mensaje porque ¿qué será que están hablando? Pero como aquí en Betania hablamos la plena y de una manera que todo el mundo entiende, lo va a entender un niño, lo va a entender un joven y lo va a entender un adulto, el mensaje precioso del Señor para que cultives en tu vida principios y valores. De pronto en otros lugares te ponen, muy alta, aquí te decimos a las jovencitas, chicas, vírgenes, no pierdas tu virginidad por un whatever que no vale la pena. Y aquí te enseñamos a las mujeres, cualquier hombre que te quiera hacer una promesa, la primera promesa que debes de creer es cuando estén aquí en el altar y te jure amor eterno ante Dios y ante los hombres, que es hasta que la muerte los separe. Antes de esa promesa es puro cuento, chiquitas de mi corazón. Y tú no seas tonta para creer las mentiras de un hombre que no te los promete en un altar. Todo eso te enseñamos aquí en Betania. Si tú caes, no es porque no te enseñan, sino por gil. Igualmente varón. Aquí te enseñamos a los jóvenes a decir no, que una probadita, que una chupadita, que no pasa nada. Y después cuando te conviertes en un borracho, en un adicto, cuando conviertes en un padre soltero, en una madre soltera y venga la vergüenza a tu vida, aquí tú no puedes decir es que aquí no me enseñaron, aquí me enseñaron pero yo fui un gil y no obedecí y desobedecí y esas son las consecuencias que yo tengo ahora en mi vida. Y así era mi señor y mi maestro, hermano, le decía a la gente para que puedan entender el mensaje de la palabra de Dios. Cuando mi Señor te dice, chiquita de mi corazón, no es tiempo para que estés hecha la pispitilla con hombres, espera tu tiempo, primero estudia, gradúate a la universidad y ahí cásate. Pero el mundo te dice, oye, eres joven, vacila con todos los hombres. Y cuando quedas bien preñada y abandonada, ahí sí comienzas a decir, verdad lo que dice Dios. Mi única vida es tirar la basura. Cuando Dios te dice, hombre, una mujer tiene que ser cristiana para que no te amargue la existencia, conócela bien para que no sea una enferma mental, y tú no la conoces sino que apuradamente te metes en una camisa de 11 varas, después tu vida se convierte en un literal infierno por no hacer las cosas como Dios manda y a la manera de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta del mensaje de la palabra de Dios, uno dice, la plena, pues hermano, Dios quiere lo mejor para nosotros, para que no te mires en un espejo todo arrugado, viejo, y digas, mi única vida la desperdicié al lado de un hombre o de una mujer que no sirvió para nada y me amargó la única existencia que tengo. Por pronto muchos de ustedes ya tan jóvenes y tantas decisiones erradas que ahora les traen consecuencias terribles. ¿Y por qué? Por desobedecer la palabra de Dios, por no hacerle caso a la palabra de Dios, por no vivir bajo los preceptos de Dios. Y ahora estamos viviendo consecuencias que de verdad nos avergüenzan. Y amados hijitos, y nos da una visión que nosotros debemos contemplar y sentir hacia ella. ¿Por qué razón mi Señor se sacaba tanto el aire trabajando? ¿Por qué mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, tenía esa pasión y ese amor por las personas? Hermanos queridos, escúcheme. Usted dice que es cristiano y odia a las personas. Usted está mal. Usted no es un cristiano, usted es un hijo del diablo. Porque un hijo de Dios que tiene el amor de Dios va a tener la pasión que tiene Dios. Y amados queridos, escúchame, iglesia del Señor, la visión, es decir, qué ve Dios y qué siente Dios, es lo que nosotros debemos de sentir y lo que nosotros queremos hacer. Y por eso ahora, en esta parábola, mi Señor Jesucristo a la iglesia le está diciendo, iglesia, mira lo que yo miro, siente lo que yo siento. Mira lo que se está perdiendo el mundo. Y mira la visión que nos da el Señor. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, el siguiente versículo. Versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la visión de mi maestro. Ver las multitudes. Hay muchos hermanos queridos que salen de esta puerta y están viendo personas, están viendo ríos de gente, van a los centros comerciales y ven cantidad de personas, pero no sienten lo que sienten el Señor. Hay personas que caminan, ven a las personas necesitadas y les importa un pepino, hermanos. Y eso no es lo que siente el Señor. Y el Señor el día de hoy nos está diciendo, Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, de donde sea que tú vengas, mira tus ciudades, mira tu gente y siente lo que Dios siente.
al ver a un pueblo que se pierde, hermanos queridos, en la idolatría. ¿Qué crees que siente el Señor, hermanos queridos, cuando ve río de gente yendo al 15, o yendo a Loja, o saliendo en Semana Santa tras un pedazo de palo, hermanos, con forma humana? Y piensa el pueblo que eso glorifica el nombre de Dios, y nosotros los que sabemos Biblia sabemos que eso es idolatría y es una ofensa contra Dios, arrodillarse ante una estatua. ¿Y qué siente el Señor, hermanos queridos? El Señor tiene compasión. El Señor en su corazón le duele ver a la juventud, hermanos queridos, destrozada, ver que matrimonios se divorcian, ver que matrimonios quedan hechos pedazos por el adulterio y la infidelidad. Y a la iglesia le importa un pepino, hermano. La iglesia perdió la visión, la iglesia perdió el sentido. ¿Por qué existimos? Esto no se trata de llenar un edificio, hermanos. Esto se trata de volver a ver lo que Dios vio. Y cuando Dios mira el Ecuador, ve las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Y escucha, amados míos, no puedes decir que amas a Dios y no tener pasión por multitudes que se pierden sin Él. Hay una palabra que sintió el Señor y es un sentir que debemos de tener nosotros. Mi Señor dice que al ver las multitudes sintió compasión. ¿Qué significa compasión? ¿Pena? Escúchame. Compasión, esta palabra se constituye de dos palabras. Con pasión, es decir, con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, tener un sentimiento o tener una decisión por algo, por alguien. Mi Señor, cuando ve las multitudes, tuvo compasión de que se estaban perdiendo. Y por eso Él trabajaba arduamente. Por eso es que Él predicaba con tanta fuerza. Por eso es que Él fue a la cruz del Calvario, hermanos queridos, para que nadie se pierda, para que nadie tenga la excusa de decir: es que yo no escuché, es que yo no oí, es que yo no supe. Y eso es lo que ha perdido la iglesia, hermano. Nosotros no podemos, escucha, mi hijito de mi corazón, hijita de mi corazón, usted que está sentado aquí, jóvenes, adultos, viejos, niños, tú no puedes decir que amas a Dios y mirar en tu colegio, mirar en tu universidad, mirar en tu barrio, que la gente se pierda y que tú no sientas nada por ellos. No puedes decir que eres cristiano y tener a Dios en tu corazón cuando ves que el mundo se pierde y que tú no haces nada al respecto. No me vengas a decir que tú amas a Dios y sabes que tus compañeras están en relaciones sexuales antes de casarse y tú no dices nada. No me vengas a decir que tú amas a Dios sabiendo que tus compañeras están bien preñadas y están pensando en matar a ese niño y que tú no sientas nada. No me vengas a decir que tú amas a Dios y sabes que tus panas ya todos son drogadictos, borrachos, van a los cabarets, van a donde las prostitutas y que tú no sientas nada. No me vengas a decir que tú amas a Dios y sabes que tus compañeras o amigas, las vecinas, tu amiga del alma, va a la brujería, a hacerse leer las cartas, a que le pasen, hermanos queridos, la limpia, las hierbitas y todo lo demás, y que tú no sientas nada en tu corazón. No puedes decir que eres cristiano entonces. Tú puedes decir que eres un religioso farisaico, que te gusta venir a sentarte aquí al templo y no te importa la gente que se pierde afuera y se muere sin Dios, y que tú no sientas nada y no tengas el deseo de hacer algo por ellos. Por ende, hermanos queridos, quiero que escuches bien. Millones se pierden y viven sin Jesús, y a muchos cristianos no les importa. Quiero que entiendas una gran verdad, hijitos de mi corazón. En este mismo momento en que usted y yo estamos conversando, hay una joven que está abortando, una niña de pronto que está siendo abusada sexualmente. En este mismo momento, mientras usted y yo estamos acá, jóvenes no fueron a la casa a dormir, están en la esquina de algún barrio, chupando, drogándose,
Alguien está asesinando a alguien en este momento. Una persona está en la cama, en un hospital, agonizando, sin que nadie le vaya a predicar de Jesús. Gente en la cárcel, hermanos queridos, que está en la cárcel, dice que están siendo rehabilitados, pero sin Dios no hay cambio en la vida de nadie, hermanos queridos. Y a la iglesia no le importa. Mientras tú y yo estamos aquí alabando al Señor, allá afuera hay un mundo que se está yendo de cabeza al infierno. Y ese mundo es nuestra propia familia. Es nuestra propia familia. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu mamá y tu papá? ¿Dónde están tus hermanos o hermanas? ¿Dónde están tus primos, tus tías? ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está tu abuelito? ¿Dónde están? Tú de pronto te sientes muy bien porque estás aquí en la casa de Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios porque el Señor nos trae. Y qué lindo es estar con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, la familia completa. Gloria a Dios. Pero hermanos queridos, a más de la familia, hay millones en el mundo que se están muriendo y de cabeza al infierno porque no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y a usted no le importa. Y lo que es peor, no hacemos nada por alcanzar a esas personas para que escuchen el mensaje de salvación y escuchen el mensaje del Señor. Amados míos, Jesús ve que hay muchos perdidos porque no hay pastores que cuiden de ellos. Por eso es que dice, hermanos míos, dice, son como ovejas sin pastor. Sí leyó bien el 9:36, ¿no, verdad? Están dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí se equivocaron, ¿ah? Si ustedes pensaban que el Señor estaba hablando de personas, en este caso como yo, que soy una persona religiosa, no está hablando el Señor de eso. Está hablando de pastores laicos, es decir, cabezas de hogar. El Señor está diciendo, ¿dónde están los hombres que dicen yo soy cabeza de mi hogar y no cuida a su esposa y a sus hijos? Yo quiero que tú entiendas, varón, que yo como hombre sí soy el pastor de la Iglesia Bautista Betania, pero tú, varón, tú eres el pastor de tu casa y tú tienes que cuidar a tu esposa y a tus hijos, a tus nietos, a tu familia. Este es el mensaje del Señor, hermano. Cada vez más vemos que el hombre se dedica a trabajar y descuida su casa. Y es la mujer la que tiene que tomar ahora las riendas para enseñar a los hijos. ¿Dónde está el pastor de esa casa que debería ser el esposo? Y eso es lo que el Señor está viendo. Hay muchos que dicen, en esta casa mando yo porque yo soy la cabeza del hogar. Pero ¿dónde estás que oras con tu esposa? ¿Dónde estás que oras con tus hijos? ¿Dónde estás tú, padre, que abres la palabra de Dios para enseñarle a tus hijos los principios y los valores de la palabra de Dios? Eso ya no hay, hermanos queridos, y eso es lo que Dios quiere, que cada varón, que cada abuelo, que cada padre, que cada varón sepa ser el pastor de su casa, hermanos, y cuida sus ovejas. ¿Con quién están andando tus hijas? ¿Con quién están andando tus hijos? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Qué música escucha? ¿Qué piensan, hermanos queridos? ¿Te has sentado a conversar con tus hijos últimamente para ver qué tienen en el cerebro, hijitos? Y fácil es decir, es que el pastor no me llama. Es que el pastor no nos viene a visitar. Qué lindo es que pueda decir una iglesia, el pastor está preocupado de darnos enseñanzas, de predicar todos los días la palabra de Dios. En esta casa, el pastor de esta casa soy yo, el esposo, el padre, el abuelo. Y aquí estoy yo para cuidarlos a ustedes. Y qué lindo cuando es así, hermano. Cada varón, pastor de su propia casa. ¿Y lo puedes hacer? No. ¿Por qué? ¿Divorciado? ¿Abandonaste a tu mujer por irte con otra? ¿A tus hijos los abandonaste? ¿Cómo puedes ser pastor de esa casa? No puedes. Pero esto es lo que dice el Señor. Mira la iglesia. No tanto mirar al mundo, hermano. El Señor mira aquí adentro de la iglesia y está viendo madres solteras, madres que tienen marido, pero como que si no lo tuvieran, un cero a la izquierda. Y el Señor mira a su iglesia y dice, ¿qué está pasando? Si la iglesia está mal, imagínate lo que está pasando en el mundo. Si en la iglesia vemos que el pastor, los hermanos varones se van con otras mujeres,
¿Qué pasará en el mundo? Pues hermano, si en la casa del Señor hay podredumbre, hay contaminación, hay pecado, ¿qué no será en el mundo? Pues hijitos de mi corazón, y el Señor dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y siente esa compasión. ¿Dónde están esos varones que dicen, no más a este mundo? Y quiero volver a ser el pastor de mi casa, el ejemplo de mi casa, enseñar a mis hijos a no ofender a Dios. Y por eso es esta parábola, hermano. Hay tanto trabajo que hacer, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Y siempre es fácil que el otro lo haga. ¿Hay problemas con mis hijos? Llama al pastor de la iglesia para que los atienda. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ay, que el pastor no me llama. Y tú has llamado a tus familiares. Tú, varón, has llamado a tu esposa durante el día. El fin de semana tus hijos te sientas a conversar con ellos. Pero qué fácil es echarle la culpa al pastor de tu trabajo. Y tú no le puedes decir a Dios, Señor, haz el trabajo, cuando tú sabes que es tu obligación. ¿Abrazaste a tus hijos hoy? ¿Abrazaste a tu esposa hoy? Pero qué fácil es decir, el pastor no me llama, el pastor no me visita. Qué mal, pastor. ¿Y tú como jefe de casa? Y escucha algo más, hijo. Jesús se compadeció. Es decir, se estremeció en su corazón a ver que su creación va por la carretera amplia camino al infierno. ¿Te acuerdas tú la parábola del Señor que estuvimos estudiando? La diferencia entre la puerta angosta y la puerta ancha, el camino angosto y el camino ancho. Yo no sé ustedes, hermanos queridos, pero espero que el Espíritu Santo les dé una visión bien clara a ustedes. ¿Cómo está tu familia? ¿O dónde está tu familia? Claro, podemos hablar del Ecuador, podemos hablar de Colombia, de Cuba, podemos hablar de todos los países, pero vamos un poquito más atrás. Vamos a reducir esa macroimagen y reduzcámosla a tu familia. ¿En qué camino están tus familiares o tus parientes? ¿Están en el camino angosto que nos lleva a la eternidad con Cristo? ¿O están en la carretera amplia y ancha y se están yendo de cabeza al infierno? ¿Dónde está tu familia? Vuelvo a repetirte, piensa en tus primos. Esa prima tan linda que tú amas tanto, que es como tu ñaña, que con tu misma ñaña no te llevas como te llevas con tu primo o tu prima. Tus tíos, tus abuelitos. Piensa un ratito ahora en tu familia. ¿Están ellos en el camino angosto que nos lleva a la salvación con Cristo? ¿O están ellos viviendo el placer, la pachanga? Hablas con ellos, ñaño, ¿qué hiciste? Uy, ayer viernes, qué bestia. Ayer sábado, qué lindo. Uy, el domingo, bueno, toca la iglesia y voy todo chuchaqui, todo crudo, todo hecho una sarna, a pedirle perdón a Dios por haber sido un batracio todo el fin de semana y toda la semana. Y vengo hasta con gafas a la iglesia porque el sol, qué bestia, y la cabeza que le hace boom, 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 boom. ¿Cómo está tu familia, hermano? ¿Están bien? Están bien perdidos, ¿verdad? Y a ti no te importa un pepino. Solamente ahorita de pronto dices, oye, la plena, mi mami, mi ñaña, si se llegan a morir, a la eternidad en el infierno, y yo no he orado por ellos, yo ni siquiera les he compartido, y se están yendo de cabeza al infierno. Y escucha algo más, hijos. Hermanos míos, estaban desamparadas. Eso fue lo que vio el Señor. Mi Señor Jesucristo, su corazón se estremeció, se hizo pedazos. Hermanos míos, le dolió en su vida, en su alma, que su creación, lo más preciado del mundo, las personas, estaban tan lejos de Él, camino al infierno. Y por eso vio que estaban desamparadas, es decir, sin alimento espiritual, abandonadas, perdidas, presa fácil de los depredadores. Así está el Ecuador, hermano. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, por falta de leer este libro,
por falta de tenerlo bien metido en el cerebro, guardado en el corazón, bien, hermanos queridos, estos principios y los valores vividos en nuestras vidas. Por falta de esto, el Señor mira en el Ecuador a nuestras familias y ve que nuestras familias están desamparadas, abandonadas, espiritualmente raquíticas y presa fácil de cualquier depredador, porque no conocen palabra de Dios. Viene cualquier whatever a decirle: no, tú tienes que usar faldas largas, nada de maquillaje, pelos largos, descuidarte, verte horrible, verte fea, porque así manda la religión y así toca. O te dicen: ven a parar de sufrir, trae tu dinero y Dios te va a bendecir con carro, joya, y son presas fáciles, hermanos queridos, y caen en estas sectas, que lo terrible de las sectas, salen de esos lugares tan dolidos, heridos y desilusionados, que no quieren volver a saber más nunca de Dios, ni de pastores, ni de iglesia, ni de poco hipócritas ladrones, porque no conocen la palabra de Dios, no saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. Uno de los problemas que tienen los niños cuando van creciendo, ¿verdad? Cuando tienen 7, 8 añitos, 6 añitos, le comienzas a enseñar la mano derecha y la mano izquierda. Y a veces tú le dices: ponga la mano derecha, y te pone esta mano. Y tú le dices: derecha, ay, cierto, esta. Ponte el zapato izquierdo en el pie izquierdo, y te pone el zapato izquierdo en el pie derecho. Y anda con los pies todos virados, ¿verdad? Así como un niño no sabe diferenciar todavía, hay adultos, hermanos viejos, que espiritualmente tampoco saben discernir todavía. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Jonás? Aquel profeta que fue enviado por Dios a Nínive, y él se fue justamente a Tarsis, y se levantó una gran tempestad, y lo tuvieron que tirar a este hombre en el mar. Y en el mar, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó? Vino un gran pez y se lo comió, y ahí estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Y cuando este pez va y lo arroja y comienza a predicar Jonás para que se arrepienta ese pueblo se arrepintió y Jonás se enojó. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Jonás quería que se mueran toditos. De pronto hay muchos cristianos que son así. Yo no quiero que se salve Ecuador, yo no quiero que se salve Perú, yo no quiero que se salven, hermanos queridos. Pero ¿te acuerdas tú lo que dijo Dios de eso? ¿Se acuerdan ustedes lo que dijo Dios? Acompáñenme por favor un ratito para que ustedes vean, esto no está en sus apuntes. En el libro de Jonás, hermanos queridos, mira el capítulo 4, versículo 11. Jonás 4:11. Así está el Ecuador, hermano. Aquí en el Ecuador hay tanta religión, pero espiritualmente no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda, porque son bebés espiritual, porque no han comido alimento sólido, que es la palabra de Dios. Jonás 4:11 dice: Dios dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y el Ecuador, hermanos queridos, tiene iglesias que no les importa el porvenir de todo el pueblo ecuatoriano. El Ecuador necesita saber que solo en Jesucristo hay salvación, y necesitamos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y volvernos al Señor nuestro Dios. Y escucha, hermano, y nos comparte un grave problema. Mi Señor Jesucristo nos dice: mira las multitudes, están todas dispersas, están desamparadas, a nadie les importa, nadie las cuida, nadie las enseña, nadie las venda cuando están heridas. Y aquí viene un grave problema. Mateo 9:37 nos dice cuál es ese grave problema. Leo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué significa esto, hermanos queridos? ¿Qué es la mies? ¿Qué tiene que ver esta enseñanza? Escúchame, hermano. ¿Qué significa la mies? La mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Y cuál era la preocupación de mi maestro? Mies es todo producto
maduro, listo para la cosecha. Eso es mies. Mies es cualquier fruto que se cosecha, pero que ya está maduro. ¿Qué es lo que está diciendo mi Señor? Es, oye, la mies es mucha, ya está lista para la cosecha, ya está madurito para ir a recogerlo, pero los obreros son pocos. ¿Cuál es la preocupación? Imagínese usted es un agricultor y usted piensa de pronto decir, voy a coger unas 100 hectáreas de arroz. Y ahí está el arroz ya en espiga, está listo para ser cosechado, pero está usted y su esposa y nadie más. ¿Cuál es el problema de tener el fruto maduro listo para la cosecha y que no haya cosechadores? ¿Cuál cree usted cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se pudre el fruto, pues hijito de mi corazón. En otras palabras, el fruto se pierde. Esto es lo que está diciendo el Señor. Ya está lista la cosecha. ¿Dónde están los cosechadores? No hay. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa eso? El Ecuador está listo para escuchar la palabra de Dios. Pero si no se predica la palabra de Dios en esos corazones que ya están maduros y listos para la cosecha, ¿cómo se puede perder un ser humano que está listo para la cosecha porque tiene su corazón maduro y no le predican la palabra de Dios para que se arrepienta? ¿Cómo se puede perder ese fruto de esa persona? Se muere sin Cristo y se va de cabeza al infierno. ¿Me entiendes la desesperación de mi Señor? Cuando ve jóvenes que van a ir a discotecas en la noche y Dios, que es todopoderoso, sabe que va a haber un accidente y que se va a morir ese joven por haber conducido en estado de embriaguez y por los tontos que se subieron en ese vehículo sabiendo que estaba conducido por un borracho, y el Señor sabe que se van a morir sin Él. La desesperación. ¿Dónde están los cristianos para que le vayan a hablar? Esta noche se mueren esos jóvenes. ¿Dónde están los cristianos? La mies es mucha y los obreros no están dormidos o están cómodos en los templos. ¿Entienden la desesperación? Esta noche se muere tu familiar y el Señor te trajo para que escuches este mensaje, para que salgas desesperado a advertirle a tu gente: sin Dios hay condenación eterna. La mies es mucha, la cosecha está lista, pero no hay quien quiera cosechar. En otras palabras, hermanos, es decir, hay tanto trabajo y muchos están distraídos, entretenidos y dormidos en los templos. Mientras que afuera están los jóvenes cada vez más sin amor a Dios, cada vez más perdidos, los matrimonios destrozados, las personas con el deseo de suicidarse porque no le ven propósito a la vida. Y mi Señor dice: ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde están los jóvenes cristianos? ¿Dónde están las mujeres cristianas? ¿Dónde están los varones cristianos? Distraídos en los placeres de este mundo. Tan chévere en el mundo. Viene el domingo a la iglesia, pero más perdidos y mundanos el fin de semana. Otros que se sienten entretenidos están en la iglesia sirviendo en algún ministerio en la iglesia. Yo digo: no, sí, yo ya soy ujier, soy pastor, yo no tengo que preocuparme por los perdidos de afuera. El Señor dice: mientras muchos juegan a venir a la iglesia, el mundo afuera se pierde y a la iglesia no le importa. Hermanos, hay un grito en el infierno. Hay un grito en este lugar de tormento donde los que se mueren sin Cristo están yendo. Y a veces han sido tus propios familiares y amigos que en ese lugar de tormento que se están quemando están gritando tu nombre: Arturo, María, Pedro, Juan, ¿por qué no me hablaste de Jesús? ¿Por qué no me advertiste de este lugar? ¿Por qué los cristianos no hablan de Jesús? Y ahora estoy condenado toda la eternidad y me estoy quemando. A muchos no les importa. Y tú tienes una gran amiga, buena amiga en el trabajo, que hablan de puras idioteces y cosas pecaminosas, pero tú nunca le has advertido de lo que dice el Señor su Dios en su palabra. Y amados queridos,
Por eso nos da una orden. El Señor Jesucristo nos da una orden a toda la iglesia del Señor. El primero nos comparte su visión. Mira el mundo, se está perdiendo, y yo tengo compasión de ellas, y yo quiero salvarlos. Yo no quiero que nadie perezca, y quiero darles vida, y vida en abundancia, dice Jesús. Y por eso nosotros los cristianos nos da una orden. Esta la vamos a encontrar en Mateo 9:38. Mateo 9:38 dice así la palabra de Dios: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de pronto por eso no oramos. Señor, ahora que siento lo que tú sientes, ahora que veo lo que tú ves, yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu sierva. Yo quiero irme a la India, yo quiero irme a Pakistán, yo quiero irme a donde tú me mandes. Yo quiero irme no tan lejos, aquí mismo en el Ecuador. Hay personas que no conocen de ti. Yo quiero ser ese misionero o esa misionera. Yo quiero ser ese evangelista. Yo quiero ser ese proclamador de tu palabra. Yo quiero, mi Dios amado, servirte con todo mi corazón. Y la iglesia está ordenada por el Señor para que le pidamos al Señor: Señor, manda obreros a tus mies. Pero ¿saben lo que es más terrible, hermano? Y aquí me duele a mí el corazón. Cuando viene una jovencita o un jovencito a sus padres: papá, yo quiero ir al seminario porque quiero servir al Señor. La respuesta de alguno de ustedes: qué terrible. ¿Para qué? ¿Para ser pastor? ¿Misionera? ¿Muerto de hambre? Anda, gana un trabajo digno. Te vas a ser pastor ahí, muerto de hambre, hay que andar después todo necesitado. Y muchos de ustedes, en vez de apoyar a sus hijos para que puedan ser tremendos siervos de Dios, ustedes mismos se encargan de desanimarlos para que sigan mejor una vida mundana y no una vida cristiana que sea de tremendo impacto. Concluyo con esto, mis amados hermanos. Debemos orar para que los que tienen el llamado a servir dejen de poner excusas, lo dejen todo y se dispongan a servir al Señor y a su obra. Esto es lo que quiere el Señor. No más excusas. Es que no tengo tiempo. Es que esto o lo otro. Hermanos queridos, todos somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tus amigos necesitan escucharlo. Tus familiares necesitan escucharlo. Tus parientes necesitan escucharlo. Háblales de Jesús. Comparte lo que Él ha hecho en tu vida. Sienta en tu corazón la desesperación. Sin Cristo, tus familiares están perdidos. Con Cristo, nosotros y nuestros familiares tenemos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida eterna. Vamos a orar. Yo te invito en este momento a que cierres tus ojos y vamos a conversar con el Señor. Primeramente, varón, tú eres responsable delante de Dios por tu esposa y tus hijos. ¿Cómo está tu hogar? ¿Dónde está tu esposa y tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus familiares? Tu mamá, tu papá, tus hermanos. El Señor te está llamando para que vayas y les prediques. Es decir, les compartas lo que tú estás aprendiendo aquí en la iglesia. Cómo Dios quiere cambiar sus vidas, cómo Dios quiere hacer cosas nuevas. El Señor te está llamando a hacer cosas increíbles con su ayuda. Piensa en tu mejor amiga. Piensa en tu mejor amigo. Piensa en ese compañero de trabajo. Piensa en tu esposo, en tu esposa, en tus familiares que están apartados de Dios, que cogieron la iglesia como algo de emoción momentánea y ahora no quieren saber nada de Dios. Claro, justificándose ellos diciendo que en la iglesia están llenos de hipócritas.
De pronto ellos se identificaron mucho con muchos de los que vienen a la iglesia. Llegó el momento, hermanos, de ponernos a cuentas con el Señor. Joven, Dios te está llamando a cosas increíbles, a que lo dejes todo y le sirvas de todo corazón, que puedas ser un tremendo predicador, un gran evangelista, un gran misionero, misionera, ir por todo el mundo predicando las maravillas de tu Dios. O ahí mismo en tu lugar, ahí mismo en tu trabajo, ahí mismo en tu oficina, ahí mismo en tu casa, en tu colegio, en tu universidad. No te canses de invitar a la gente a que venga a los pies de Cristo y a que vengan a la iglesia, a que aprendan del Señor. Preocúpate, porque sin Dios, tú y tu familia estás condenado eternamente en el infierno. Pero con Cristo, cree en el Señor Jesucristo y vive como Cristo manda, y tú y tu casa serán salvos. Tantos jóvenes que crecieron en la iglesia y ahora están tan apagados y mundanalizados con la basura de este mundo. En vez de ahora apasionarse más por Dios, perdieron esa pasión por Dios y están más perdidos que los mismos mundanos. Los mundanos no sabían, pero los cristianos que se mundanalizan, qué terrible que hayan dejado su primer amor para enamorarse de Satanás y de sus demonios. Tú que estás aquí en esta mañana y Dios ha hablado a tu vida, ¿no te das cuenta que Dios te está hablando para que seas tú de pronto esa bendición de traer a tus hermanos de regreso a casa? ¿No te das cuenta que de pronto eres tú la que Dios está llamando para traer a tu marido de regreso a casa? ¿No te das cuenta que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida para que tu familia se dé cuenta que Dios está contigo, para que ellos regresen a su primer amor? Pues vamos a orar en esta mañana. Dios te está hablando. Dios te está diciendo: mi amor, yo quiero usar tu vida si tan solo la pones en mis manos, porque a través tuyo voy a traer a toda la familia nuevamente a mis pies, si me eres fiel. Lo que tus hermanos, lo que tu papá o tu mamá abandonó, yo quiero utilizar tu vida y manifestarme de una manera tan poderosa en tu vida, para que todos tus familiares se den cuenta que lejos de mí nada pueden hacer. Y vamos a orar. Papito Dios, tu palabra ha sido predicada en esta mañana, y creemos lo que dice tu palabra, que no volverá a ti vacía, sino que va a ser justamente lo que tú quieres que esa palabra haga en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora entendemos que no podemos estar distraídos en las mentiras de este mundo, que nuestra preocupación tiene que ser la tuya, nuestra visión tiene que ser la tuya. Las multitudes que se están yendo de cabeza al infierno, desacomódanos, Señor, háblanos, Señor, motívanos, Señor, para empezar en casa con nuestros familiares. Nuestra primera iglesia tiene que ser nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Señor amado, y mientras seguimos orando, Dios ha puesto esto en mi corazón a hacer en esta mañana. Aquí hay hombres y mujeres, jovencitos, que Dios está llamando, y tú sabes que ese eres tú. Señorita o joven, tú sabes que esa eres tú. Dios te está llamando porque Dios quiere hacer cosas increíblemente grandes en tu vida. Y tú quieres poner tu vida en las manos del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, úsame, úsame.
ven aquí adelante. Tú tienes ese llamado a ser pastor, misionero, misionera, evangelista. Gloria a Dios, ven aquí adelante. No tengas ningún temor, solo quiero orar por ti, para que Dios confirme ese llamado en tu vida, para que tú mismo te des cuenta lo que Dios te manda hacer y dónde estás haciendo tú ahora. Tú sabes que este llamado es para tu vida. Tú sabes que tu familia está perdida y este mensaje fue para ti, porque Dios te dice: voy a usar tu vida de una manera tan poderosa que a través tuyo voy a traer a tus hermanos y a tus hermanas que están perdidos a mis pies. ¿Tú eres esa persona? ¿Ese mensaje es para ti? Conmigo no tienes que hablar nada, es tú y Dios. Ahí está el altar. Solo tienes que decirle: Señor, aquí estoy. Escuché ese mensaje y entiendo, Señor, que me estás llamando. Y de pronto yo tengo mis propios planes, pero me doy cuenta que mis planes sin tus planes no son nada. Dios te está llamando, ven aquí adelante. Es el último llamado. Ya vamos a terminar. Si tú sabes que eres tú, no te quedes sentado o sentada. Ven aquí al altar y dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. ¿Tú quieres usarme? Yo no puedo, inclusive yo ni quiero, pero si tú me estás llamando, aquí está mi vida, Señor. Tómala, úsala. Porque si yo voy a ser de bendición para otras personas, qué mejor bendición que empezar por casa y traer de nuevo a mis hermanos y a mis hermanas, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, de regreso a tus brazos, Señor. Ese eres tú. Y tú sabes que eres tú. Y si te estás haciendo ahora el sordo o la sorda, tú que estás viendo este programa, Dios va a cerrar toda puerta y toda bendición. Y créeme, todo te va a ir mal, no para mal, sino para que vengas a hacer la voluntad de Dios. Y si tú no estás en la voluntad de Dios, cualquier cosa que haga, aunque sea de éxito, vas a tener un gran vacío y una gran carga en tu corazón, porque tú sabes que tú naciste con la intención de servirle a tu Dios, y tú fuiste apartado y apartada desde el vientre de tu madre para servirle al Señor tu Dios de todo corazón. Y a pesar de que ahora te haces el sordo o la sorda, Dios se va a encargar de que escuches este mensaje aún más claro, con tu nombre y apellido, para que vengas al servicio de tu Dios y hacer su voluntad. Papito Dios, gracias por este llamado. Qué privilegio tan grande, Señor, de ver a tantos varones y mujeres enamorados de ti, Señor, con este deseo de ser utilizados por ti para llevar tu nombre a las naciones y proclamar tu verdad, que hace verdaderamente libre a todo ser humano. Bendice la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, de estas familias, que hoy públicamente te decimos: Señor, ¿tú quieres usarnos? Yo no valgo nada, pero si tú quieres usarnos, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Jesucristo recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Pongamos esa partecita, el principio de este versículo, en el contexto ecuatoriano. Diría así: mi Señor Jesucristo recorría ciudades, cantones, parroquias y recintos. Y no era un político, hermanos queridos, que muchos en la parte de la política, ahí sí comienzan a recorrerlo todo. Pasado las campañas políticas, no los vuelves a ver más. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, no tenía carro. En aquel tiempo no habían carros, habían solo las carrozas y tenían las carretas atrás, pero eso era para los adinerados. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, se fajaba a pie.
Y hermanos queridos, si Dios alguna vez les da la oportunidad a ustedes de conocer Israel, hermanos míos, eso es desierto. Y usted tiene la idea, puede imaginarse lo que es caminar, largas caminatas, porque de noche no podían caminar porque lo robaban. La gente se movilizaba de día. Y a veces uno tiene que movilizarse, hermanos queridos, con un sol que te parte el cerebro. Y a veces las tormentas de arena que había en el desierto. Y mi Señor Jesucristo caminaba, y caminaba muchísimo. Y cuando llegaba al lugar, hacía dos cosas. Si se da cuenta bien ese versículo 35. Mi Señor enseñaba en las sinagogas, predicaba a las multitudes y sanaba a todas las personas. Hermanos, de pronto los sugieres o los diáconos de Betania pueden entender esto. Cuando uno saluda, solamente saluda a toda la multitud que viene, de saludar de uno en uno, de abrazarlos con todo el amor, uno termina tan cansado. Ahora imagínense abrazar a toda esa multitud. Si usted entiende la parábola, más bien no la parábola, sino el hecho histórico de mi maestro, de alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Usted se imagina lo que 12 apóstoles es servir aproximadamente, si son 5,000 hombres, y cada hombre, imagínense que sea casado, ahí nomás se duplica 10,000. Y como eran judíos, la práctica judía era de tener como turros 5 o 6 hijos. Es decir, a pesar de que se dice que solamente habían 5,000 hombres, con la mujer y los hijos, esas personas pueden haber sido 15,000 o 20,000 personas. Imagínate atender a 20,000 personas todos los días. Esto no es que fue un hecho esporádico y por ahí ya no se volvió a ver. Hermanos, cuando mi Señor caminaba, multitudes estaba ahí. Y mi Señor sanaba, escúcheme, el significado de sanar es que Él mismo tomaba las dolencias del cuerpo de la gente sobre su propio cuerpo. Mi Señor Jesucristo, hermanos queridos, se sacaba el aire y lo hacía por amor a las multitudes, para enseñarnos a nosotros los cristianos, escúcheme, no es solo para los pastores, a que tenemos que trabajar todos los días incansablemente, sino para enseñarle a la multitud que si nos llamamos seguidores de Jesucristo, tenemos que aprender a ser como nuestros maestros y hermanos queridos, a trabajar con ganas para Él. No vagos, no flojos, no pensar que ser cristiano es venir un domingo, sentarme en una silla, escuchar el mensaje, sino hacer como hacía mi Señor Jesucristo, hermanos, tener pasión por la gente. Y algo más, escuchen. Mi Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Cuán duro era el trabajo de mi maestro. Empecemos ahí mismo, en el libro de Mateo. Hermanos queridos, vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando. Y quiero que por favor usted lea en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Y quítate esa idea errónea de que Jesucristo era un vago, que Jesucristo solamente andaba paseando. No es eso, hermano, y usted va a darse cuenta ahora, en este pequeño versículo, cuánto trabajaba mi maestro. Mateo 9, 35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hay pasajes en la Biblia, hermanos, que estaremos estudiando más adelante, que mi Señor, escúcheme, a veces no tenía tiempo ni para comer. Usted tiene que entender que cuando mi Señor Jesucristo comenzó ya su ministerio, hermanos, multitudes le seguían. Y tanto era así que ni siquiera tenía tiempo para comer. Y Él mismo le decía a los apóstoles: ve, apártense un ratito, coman acá mientras yo sigo atendiendo a la gente. Los que trabajamos con personas, sabemos que a veces las personas no son fáciles de trabajar. Hay personas, hermanos queridos, que tienen una actitud terrible. De pronto personas que han trabajado de meseros, personas que han trabajado de cajeros, o personas que tienen que atender a las personas. Hay personas, hermanos queridos, a pesar de que se les sirve, a pesar de que se les ofrece un servicio gratuito, vienen hechos los bravos y hechos los déspotas, hermanos queridos. Pero dése cuenta este versículo. Mi Señor Jesús. Hay vida
dile a un amigo, hay vida en Jesús. Oh, 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 hay vida en Jesús. Oh, 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 hay vida en Jesús. Vamos guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, mis amados hermanos, vamos a continuar este estudio que lleva por título Enseñando como Jesús. Era un apasionado trabajador. Hay muchos que de pronto piensan que Jesucristo nunca trabajaba, ¿no? Porque así tienen a veces la mentalidad mucho de decir, oye, ser pastor es chévere, te rascas la barriga, la gente viene, tú predicas y ya está, te llenaste y te hiciste millonario. Bueno, veamos el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Y hay muchos que de pronto no conocen cuán duro trabajó mi maestro, hermano. Hay muchos que de pronto no conocen cuán duro mi Señor Jesucristo trabajó. Hay muchos que de pronto piensan, por las películas que han visto, que Jesucristo era un gurú. Gurús son aquellos de la India que están sentados en los árboles, meditando todo el día, cruzadas las piernas. Ese no era Jesucristo, hermano. No confundan, hermanos queridos, la basura de este mundo con mi Señor y mi Salvador. Ni lo quieren meter como que Jesucristo nunca trabajaba, Él solamente andaba meditando en las montañas. No, hijitos de mi corazón. Y por eso quiero empezar para que usted vea a todos. Enseñar significa contestar las preguntas de las personas. Eso es enseñar. Cuando se sentaba con los eruditos y los eruditos de pronto tenían preguntas y mi maestro se sentaba a conversar con ellos y también a impartirles una enseñanza. Predicar es ante multitudes, hermanos queridos, y predicar. Y acuérdense que en el tiempo de Jesús no habían estos aparatitos. En el tiempo de Jesús, hermanos, los predicadores tenían que tener una caja torácica y tremenda garganta. Imagínense para predicar. Por eso es que a veces mi Señor cuando predicaba utilizaba las montañas, el sermón del monte o en la playa. El sermón del monte, hermanos, porque desde arriba la voz bajaba y la gente lo podía escuchar. Mientras más alto estaba el orador o el predicador, la gente acá abajo lo podía escuchar. O en el mar, teniendo el mar atrás, el viento del mar llevaba las palabras para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Y hermanos, los que predicamos sabemos qué duro que es predicar. Y mi maestro no predicaba solo los domingos, mi maestro predicaba todos los días. Todos los días. Y no una horita o media horita. Todos los días, todo el día. ¿Estás viendo ahora sí la manera en que Jesús trabajaba, hermano? Tenía que recorrer todo Israel. Tenía que andar de ciudad en ciudad. Aquí hacía, sanaba, hablaba, predicaba, enseñaba. Vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente. Y vamos a la siguiente. Hermano, Jesucristo se sacaba el aire trabajando. Y por eso recorría todo Israel para dar el mensaje de la salvación. Y ahora escucha. Es decir, con mi